Evangelio de hoy, domingo 22 de septiembre del 2024. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura del libro de la Sabiduría, capítulo 2, versículo 12 y versículos del 17 al 20. Los malvados dijeron entre sí: tendamos una trampa al justo, porque nos molesta y se opone a lo que hacemos. Nos echa en cara nuestras violaciones a la ley, nos reprende las faltas contra los principios en que fuimos educados. Veamos si es cierto lo que dice. Vamos a ver qué le pasa en su muerte. Si el justo es hijo de Dios, Él lo ayudará y lo librará de las manos de sus enemigos. Sometámoslo a la humillación y a la tortura, para conocer su temple y su valor. Condenémoslo a una muerte ignominiosa, porque dice que hay quien mire por él. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Segunda lectura de la carta del apóstol Santiago, capítulo 3, versículo 16 al capítulo 4 y versículo 3. Hermanos míos, donde hay envidias y rivalidades, ahí hay desorden y toda clase de obras malas. Pero los que tienen la sabiduría que viene de Dios son puros ante todo. Además, son amantes de la paz, comprensivos, dóciles, están llenos de misericordia y buenos frutos, son imparciales y sinceros. Los pacíficos siembran la paz y cosechan frutos de justicia. ¿De dónde vienen las luchas y los conflictos entre ustedes? ¿No es acaso de las malas pasiones que siempre están en guerra dentro de ustedes? Ustedes codician lo que no pueden tener y acaban asesinando. Ambicionan algo que no pueden alcanzar y entonces combaten y hacen la guerra. Y si no lo alcanzan es porque no se lo piden a Dios. O si se lo piden y no lo reciben es porque piden mal para derrocharlo en placeres. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículos del 30 al 37. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero él no quería que nadie lo supiera, porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, le darán muerte y 3 días después de muerto resucitará. Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones. Llegaron a Cafarnaúm, y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discutían por el camino? Pero ellos se quedaron callados, porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe, y el que me reciba a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura nos habla de cómo los malvados persiguen al justo. Escuchándola recordaremos la pasión y muerte de Jesús. La ambición y la codicia, el afán desenfrenado de tener y ser más que los demás, es fuente de discordia y veneno que destruye a las personas y a los grupos. En el Evangelio veremos cómo los apóstoles también estaban enfrentados por ver quién era el más importante. Jesús sigue hablando de su pasión y muerte, pero al mismo tiempo da a sus discípulos una lección de humildad y servicio, en la que nos indica que todo cristiano tiene que hacerse servidor de sus hermanos, comenzando por los más pequeños, los niños. Nos puede pasar a nosotros lo mismo que a los discípulos de Jesús, quienes, mientras su maestro les iba diciendo por el camino que iba a ser entregado y muerto y que resucitaría 3 días después, ellos estaban ocupados en discutir quién de ellos era el más importante. Pero Jesús, que es la sabiduría eterna y encarnada, les dijo a los 12, si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y tomando a un niño lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. Seamos humildes y sirvamos a Jesús en los demás, especialmente en los más pequeños. La pretensión de ser importantes no necesariamente es mala, es algo que traemos en nuestros genes. Quizá por eso Jesús nunca pidió a sus discípulos que dejaran ese propósito. Lo que sí les pidió es preguntarse cómo tendrían que ser importantes en el marco de los valores de la buena nueva del reino. Para precisar esto, Jesús, según San Marcos, primero distingue entre pretender estar por encima de los demás con derecho sobre ellos, es decir, ser el mayor, y el deseo legítimo de ser el primero, de distinguirse. Son 2 deseos diferentes. Lo primero siempre implicará dominio prepotente. En cambio, lo segundo requiere una relación entrañable con el prójimo. Se da por descartada, por tanto, desde la perspectiva cristiana, la aspiración de ser el mayor o de dominar a otros. Ahora bien, se precisa además que el deseo de ser el primero se concentriza de 2 maneras.
Por una parte, siendo el último de todos, con razón Jesús toma en sus manos un niño, pues en aquel tipo de sociedad un niño no representaba no solo lo último en la edad, sino también lo último en derechos. Los niños eran el sector más vulnerable y necesitado. Siendo así, está claro que hay gente que sin pretenderlo está en primera fila. Es importante y debemos reconocer y respetar ese valor. Por otra parte, también alguien puede volverse importante sirviendo, pero el solo servicio es insuficiente. De hecho, todos sin excepción, servimos a alguien. Unos sirven a quien tiene poder o dinero, otros a quien posee prestigio o fama a causa de alguna investidura, lo cual indica que no servimos a todos. Por eso, lo propio del discípulo de Jesús es servir a todos, sin favoritismos convenencieros. Esas dos son las únicas maneras de ser importantes según la enseñanza de Jesús. Vamos a analizar el día de hoy cómo es que reconocemos la importancia de los más pobres y sencillos. ¿Qué podemos hacer para servir a todos con buenas intenciones, especialmente a los más necesitados? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.